En la historia de la Iglesia hay momentos que brillan con una luz especial, momentos en los que Dios interviene de manera poderosa para guiar a su pueblo. Uno de esos momentos cruciales ocurrió en 1888, trayendo consigo un mensaje que prometía revolucionar la comprensión del Evangelio. Sin embargo, la historia de los hombres que llevaron este mensaje es una mezcla de gloria y tragedia. Hoy vamos a explorar el mensaje más poderoso del adventismo y el triste final de sus mensajeros. ¿Cómo es posible que hombres usados tan poderosamente por Dios terminaran sus días apartados de la fe que una vez proclamaron con tanto fervor? Acompáñame en este viaje histórico y espiritual para descubrir las lecciones que esta impactante historia tiene para nosotros hoy. Para entender la magnitud de lo que sucedió, primero debemos conocer a los protagonistas de esta historia: Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Wagoner. No eran figuras ordinarias. Cada uno poseía un trasfondo único que los preparó para la misión que Dios les tenía reservada. Alonzo T. Jones, nacido en 1850, fue un hombre forjado en la disciplina y la adversidad. Antes de convertirse en un pilar del pensamiento adventista, sirvió como soldado en el ejército de los Estados Unidos. Esta experiencia militar no solo le dio una estructura férrea, sino que también despertó en él una pasión por la historia. Al estudiar las grandes civilizaciones y sus caídas, Jones se convirtió en un historiador autodidacta y un profundo conocedor de la profecía bíblica, especialmente de los libros de Daniel y Apocalipsis. Cuando se unió a la Iglesia Adventista, su talento no pasó desapercibido. Se convirtió en un editor influyente y, sobre todo, en un orador extraordinariamente poderoso, capaz de cautivar a las multitudes con su lógica y elocuencia. Jones también se erigió como un defensor incansable de la libertad religiosa, luchando contra las leyes que buscaban imponer la observancia religiosa por la fuerza. Por otro lado, teníamos a Elliot Joseph Wagoner, nacido en 1855. A diferencia de Jones, Wagoner creció en el seno del adventismo. Su padre, G. H. Wagoner, fue uno de los pioneros de la Iglesia, lo que le dio a Elliot una base teológica desde su juventud. Sin embargo, su primera carrera fue la medicina. Como médico, Wagoner desarrolló una comprensión profunda del ser humano, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Esta perspectiva médica enriqueció su teología. Con el tiempo, su pasión por el Evangelio lo llevó a dejar la medicina para dedicarse por completo al ministerio. Se convirtió en un escritor profundo y un teólogo agudo, enfocándose especialmente en el tema de la justificación por la fe. Como editor de la influyente revista Signs of the Times, sus escritos llegaron a miles de personas, preparando el terreno para el mensaje que estaba por presentar. Aunque provenían de mundos diferentes, uno un exsoldado y el otro un médico hijo de pionero, sus caminos convergieron en un punto crucial. Ambos se volvieron mundialmente conocidos por el mensaje que presentaron en la sesión de la Asociación General de Minneapolis en 1888, un mensaje que cambiaría el curso de la historia adventista para siempre. El año es 1888. El lugar, Minneapolis, Minnesota. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se reúne para su sesión de la Asociación General, un encuentro que prometía ser rutinario. Sin embargo, lo que ocurrió allí sacudiría los cimientos de la Iglesia. Jones y Wagoner, dos jóvenes ministros, subieron al púlpito para presentar una serie de sermones que contenían lo que ellos consideraban un redescubrimiento vital del Evangelio. Este llegó a ser conocido como el mensaje de 1888. ¿Cuáles eran las enseñanzas centrales que causaron tanto revuelo? En esencia, su mensaje era una presentación gloriosa y cristocéntrica del Evangelio.
Predicaron con una claridad sin precedentes sobre la justificación por la fe, no como una simple doctrina teórica, sino como una realidad viva y transformadora. Enseñaron que la salvación no se obtiene por nuestros esfuerzos por guardar la ley, sino al aceptar por fe la justicia perfecta de Cristo. Presentaron a Cristo como un Salvador completo, capaz no solo de perdonar nuestros pecados pasados, sino de darnos poder para vivir una vida de victoria sobre el pecado en el presente. Una de sus contribuciones más significativas fue su interpretación de la ley en la carta a los Gálatas. Mientras que muchos en la Iglesia veían la ley en Gálatas como la ley ceremonial, Waggoner argumentó convincentemente que se refería a la ley moral, los 10 mandamientos, y que nuestro papel no es buscar la justificación a través de ella, sino permitir que nos guíe a Cristo, quien es nuestra única justicia. Este enfoque, que hoy nos parece fundamental, era revolucionario en aquel entonces. Proclamaron que Cristo es nuestra justicia, no solo en un sentido legal, sino que su carácter justo puede ser impartido a nosotros por medio de la fe. Este mensaje era visto como la preparación esencial para el fuerte pregón del tercer ángel y la recepción de la lluvia tardía, el derramamiento final del Espíritu Santo que capacitaría a la Iglesia para su misión final. La reacción inicial fue de división y fuerte oposición por parte de líderes establecidos. Sin embargo, una voz se alzó con autoridad en defensa de estos mensajeros y su mensaje, la de Elena G. de White. Ella reconoció inmediatamente el origen divino de estas verdades. En sus escritos, declaró inequívocamente: el Señor, en su gran misericordia, envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Ella no solo lo respaldó en privado, sino que defendió públicamente a Jones y a Waggoner, instando a los líderes a no rechazar la luz que Dios estaba enviando. Afirmó con urgencia: este mensaje debe ser proclamado al mundo con poder. Para ella, este no era un evangelio nuevo, sino el mensaje del tercer ángel presentado en verdad, la esencia misma del adventismo iluminada por la gloria del carácter de Cristo. A pesar del respaldo profético y la belleza del mensaje, la historia que sigue está teñida de tragedia. Con el paso del tiempo, los mismos hombres que fueron instrumentos para llevar tanta luz comenzaron a caminar por senderos oscuros. La caída no fue repentina, sino un declive gradual, marcado por el orgullo y el error doctrinal, una advertencia solemne para todas las generaciones futuras. Alonzo T. Jones, el orador poderoso y polemista brillante, comenzó a tropezar con la misma fortaleza que una vez fue su mayor virtud, su intelecto. Cayó en las garras del orgullo intelectual. Se volvió inflexible y crítico con el liderazgo de la Iglesia, sintiendo que solo él entendía plenamente la verdad. Su pasión por la libertad religiosa, aunque noble en su origen, lo llevó a posturas extremistas, llegando a oponerse a casi cualquier forma de organización eclesiástica, viéndola como una tiranía papal. Esta actitud conflictiva lo aisló y finalmente lo llevó a romper con la organización de la Iglesia. Jones, el hombre que había defendido la verdad con tanto celo, terminó sus días fuera de la comunidad que tanto había amado. Elliot J. Waggoner, el teólogo profundo, tomó un camino diferente pero igualmente destructivo. Su caída estuvo ligada a la influencia del misticismo y finalmente del panteísmo, la idea de que Dios está en todas las cosas de la naturaleza. Esta tendencia se hizo evidente durante el debate en torno al libro The Living Temple, escrito por el Dr. John Harvey Kellogg, quien promovía ideas panteístas. Waggoner se alineó con Kellogg, apartándose de las enseñanzas bíblicas sobre la personalidad de Dios.
Este desvío doctrinal, combinado con problemas personales, lo llevó a alejarse cada vez más de la fe adventista. Al igual que Jones, el hombre que había presentado a Cristo como un salvador personal y distinto, terminó confundido doctrinalmente y fuera de la iglesia. Elena G. de White, quien una vez los había defendido con tanto vigor, ahora escribía con profundo dolor sobre su caída, ofreciendo advertencias que resuenan hasta hoy. Ella señaló la raíz del problema al escribir: algunos caen por no caminar humildemente con Dios. El orgullo, la confianza propia y la renuencia a someterse al consejo de sus hermanos fueron las semillas que llevaron a una cosecha de ruina espiritual. Su historia es un recordatorio sombrío de que el don y el llamado de Dios no nos hacen inmunes a la tentación y la caída. El final de sus vidas es una de las páginas más dolorosas en la historia del adventismo. ¿Cómo terminaron exactamente estos hombres que una vez brillaron con tanta intensidad? Sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y la confusión, un triste epílogo para una historia que había comenzado con tanta promesa. Elliot J. Wagoner murió en 1916 a la edad de 61 años. Murió separado de la iglesia adventista, la comunidad a la que su padre había ayudado a fundar y a la que él mismo había servido con tanta dedicación. Aunque, según los informes, nunca negó completamente el mensaje de Cristo ni su fe personal, su teología se había vuelto confusa, contaminada por las ideas panteístas que había abrazado. Pasó sus últimos años en una especie de limbo espiritual, sin encontrar plenamente su lugar ni dentro ni fuera de la iglesia. Alonzo T. Jones le sobrevivió varios años, muriendo en 1923 a los 72 años. Su final fue igualmente melancólico. Murió lejos de la organización eclesiástica a la que se había opuesto con tanta vehemencia en sus últimos años. Continuó escribiendo y hablando, pero sus ideas se habían vuelto cada vez más radicales y en algunos casos excéntricas. El hombre que había sido un pilar de la verdad profética ahora defendía interpretaciones extremas que lo alejaban del cuerpo de creyentes. A pesar de los esfuerzos de algunos por reconciliarlos, ni Jones ni Wagoner fueron oficialmente restaurados a la comunión de la Iglesia antes de su muerte. Su historia se erige como una de las tragedias más grandes del adventismo. Dos mensajeros elegidos por Dios para entregar un mensaje de vital importancia que por no cultivar la humildad y la dependencia de Dios terminaron perdiendo el rumbo. Su caída no invalidó el mensaje, pero sí dejó una herida profunda en el corazón de la Iglesia y un legado de lo que pudo haber sido. La historia de Jones y Wagoner no es simplemente un relato histórico, es un estudio de caso espiritual, lleno de lecciones profundas y eternas para cada uno de nosotros. Analizar su vida, su mensaje y su caída nos obliga a mirar hacia adentro y a examinar nuestro propio caminar con Dios. La primera y más evidente enseñanza es que Dios puede usar poderosamente a cualquier persona, sin importar su trasfondo. Usó a un exsoldado y a un médico para reavivar la llama del Evangelio en su iglesia. Sin embargo, y esta es la advertencia crucial, el orgullo puede destruir la vida espiritual más prometedora. Jones y Wagoner recibieron una luz inmensa, pero su fracaso en caminar humildemente con Dios los llevó a la ruina. Es un recordatorio de que el talento, el conocimiento y el éxito en el ministerio no son una defensa contra la caída. Solo la humildad y la dependencia constante de Cristo pueden guardarnos. Esto nos lleva a una distinción vital. El mensaje era verdadero, pero los mensajeros fallaron en su carácter. La verdad del Evangelio, la justificación por la fe y la justicia de Cristo no se vieron empañadas por la caída de quienes la proclamaron. La verdad permanece, es eterna e inmutable, porque su origen no es humano sino divino.
pero nos enseña que la verdad por sí sola no es suficiente. Debe estar encarnada en un carácter semejante al de Cristo. Podemos predicar los sermones más elocuentes y defender la doctrina más correcta, pero si no vivimos en humildad, amor y sumisión a Dios, corremos el riesgo de convertirnos en un metal que resuena o címbalo que retiñe. Finalmente, su historia nos grita que la verdad permanece, aunque el mensajero pueda caer. No debemos poner nuestra fe en los hombres, por muy dotados o inspirados que parezcan, sino en Cristo y en su palabra inmutable. La Iglesia no se basa en la perfección de sus líderes, sino en Jesucristo, la roca inconmovible. El mensaje de 1888 sigue siendo tan relevante y poderoso hoy como lo fue entonces. Es el corazón del Evangelio que esta generación necesita desesperadamente escuchar y vivir. La trágica historia de Jones y Wagoner no debe desanimarnos, sino servir como una solemne advertencia para aferrarnos más fuertemente a Cristo, cultivar la humildad y asegurarnos de que el precioso mensaje que portamos transforme primero nuestras propias vidas, porque al final no seremos juzgados por la grandeza de nuestro ministerio, sino por la fidelidad de nuestro corazón.